saludo cordial a cada uno de ustedes. Como siempre, es un privilegio el poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Y vamos pues a abrir nuestras Biblias. El día de hoy vamos a estudiar dos pasajes en Romanos 11 del 33 al 36 y luego primera de Timoteo 1, 17 que yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice este pasaje así, Romanos 11, 33 al 36 y luego 1 Timoteo 1, 17. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos a Dios en oración. Señor y Padre bendito, gracias una vez más te damos en este día por el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, sabemos que solamente a ti te pertenece la honra y la gloria. No hay ningún ser humano o angelical que pueda tomar tu lugar. Gracias por compartir con nosotros, Padre, el privilegio de poder conocerte y poder entender y saber un poquito más de lo que tú eres. Señor, ayúdanos a reconocer, pues, que no debe de haber nada ni nadie, Señor, que se interponga entre tú y nosotros. Te amamos, te honramos y pedimos, pues, que cada uno podamos, Señor, entender la importancia de darte honra y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como dije anteriormente, hemos estado estudiando las 5 doctrinas de la Reforma Protestante y hoy tenemos la oportunidad, de poder estudiar otra de ellas. Hemos estudiado solamente por gracia, solamente por fe y solamente la Escritura. Hoy vamos a estudiar solo a Dios sea la gloria. Como dije, vamos a poder entender de que solo a Dios le pertenece la gloria y la honra. O sea, ningún ser creado, tanto humano como angelical, puede tomar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Estoy hablando, ¿verdad? Cuando Dios como uno, obviamente lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos ellos como unidad. Cada creyente, cada persona que entiende a Dios, debe de ver esto con seriedad. La adoración solamente le pertenece a Dios, o sea que la honra y la gloria debe de ser solamente a nuestro único y soberano Dios, como vimos en este pasaje que leímos, ¿verdad? No hay manera de poder entender y de comprender y de saber, ¿verdad? Cómo es que Dios piensa. Nosotros somos seres finitos. Él es Dios infinito. Eso fue una de las razones por las cuales los maestros, los reformadores, ¿verdad? Enseñaron que para Dios debe de ser la gloria. Ellos vieron que en la palabra de Dios, fíjese, la salvación, la santificación y la glorificación del creyente son llevadas a cabo a través de la voluntad de Dios y que cualquier acción o cualquier buena obra por parte de uno, por parte del hombre, no tiene cabida en la salvación. Nuestro propio esfuerzo, nuestra religión, nuestras buenas obras o cualquier otra cosa no nos dan favor para con Dios. Solamente a través de Él y su divina voluntad. Por eso en Romanos 9:16, Pablo escribe, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. No hay nada, entonces, que el ser humano pueda hacer por sí mismo para llegar a Dios si Dios no le busca. Ahora, dentro de este tema, pues, el primer punto de este tema es la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Repito, punto número 1, la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. En otras palabras, ¿verdad? Toda la vida cristiana debe de ser vivida enfocada para la honra y gloria de Dios. Ahora, cuando los teólogos que escribieron el Catecismo de Westminster, ellos hicieron una pregunta, y la primera pregunta que ellos hicieron, un catecismo, ¿verdad? Es, ¿verdad? Un estudio teológico en el cual se hace una pregunta sobre Dios y se da una respuesta sobre Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y la primera pregunta que ellos hacen es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea que esta verdad, gran verdad y propósito fue enfatizado por aquellos reformadores y creyentes del siglo XVI, del siglo XVII, que estaban buscando reformar la iglesia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Fíjese que eso fue algo que fue en contra de la iglesia establecida, la iglesia católica romana. En contraste a la liturgia implantada por la iglesia de Roma y sus imposiciones religiosas que se habían desviado de la verdadera honra al Señor Jesucristo o a Dios. Ellos vieron la necesidad de cambiar esto. ¿Por qué? Porque cada actividad del cristiano ha de ser practicada para la honra y gloria de Dios. Y eso es algo que a nosotros los cristianos, al creyente le cuesta. O sea que entendamos algo. El fin principal del hombre es el de vivir para Cristo y no para uno mismo o para los placeres de este mundo. Y ahí es donde el cristiano, ¿verdad?, es confrontado constantemente. Por eso dije yo, ¿verdad?, el tener una vida cristocéntrica, una vida basada en decisiones que siempre van a honrar al Señor Jesucristo. Y eso es algo que todo creyente debe de enfatizar y poner en práctica. Por ejemplo, leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis. Él está diciendo, ¿verdad?, que al igual que Cristo fue crucificado, el cristiano debe de crucificarse a sí mismo, ¿verdad? Y ya no vivir conforme a la carne, sino vivir conforme a la manera en que Cristo quiere que uno viva. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Fíjese que cuando usted ama a alguien verdaderamente, usted quiere complacerle, usted quiere corresponderle, y cuando usted corresponde, cuando usted, ¿verdad?, hace las cosas como deben de ser, eso no le es ya gravoso. No le es gravoso. ¿Por qué? Porque ese amor le motiva a usted a llevarlo adelante. Y eso es, ¿me entiende?, lo que nosotros debemos obviamente de hacer. O sea que esto nos lleva, fíjese, a poder tener en claro que como seres pecadores estamos fuera de la posibilidad de tener paz para con Dios, a menos
que uno entienda su estado de pecado, que uno crea y confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, quien ha pagado en la cruz del Calvario nuestros pecados. Él nos ha redimido, nos ha comprado. ¿Y sabe qué? Pues obviamente que por eso es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos afirma y nos confirma, ¿verdad?, que es Dios quien nos salva. Como dije antes, o sea, no son las buenas obras mías, no es mi propia fe. Ninguna de ellas son suficientes para la salvación. La fe salvadora, ¿verdad?, en Cristo Jesús viene de una manera sobrenatural, que Dios, ¿verdad?, pone en la gracia divina para que los elegidos, ¿verdad?, vuelvan nuevamente, vuelvan a Dios y busquen, ¿verdad?, a Él, cómo honrarle y cómo glorificarle. Por eso, fíjese que es importante que nosotros ahora correspondemos a nuestro gran Dios para darle honra y gloria. Nuestras actividades, lo que nosotros buscamos hacer es darle honra y gloria, porque eso es, fíjese, lo que dice en el texto, lo que preguntaron los teólogos y escribieron en el Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, gozarnos con Dios. Así es que vamos a ver entonces cuál es el significado de la palabra gloria. Significado de la palabra gloria. Bueno, es la expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios y sus hechos manifiestos o manifestados a toda la creación. Todo esto tiene que ver, fíjense, con su gran majestad y su perfección. O sea, la palabra puede aplicarse de esta manera: la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Ahora, la palabra también puede usarse para describir honor, alabanza, esplendor y maravilla. Es usada con relación a Dios y a los hombres, pero cuando la aplicamos para la gloria de Dios, está en claro que solamente es usada para Dios y designa la grandeza que solamente Él posee. De ahí viene la palabra doxología. Y por ejemplo, en el versículo 36 de Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Así sea. O sea, podemos entender en este pasaje que Dios, obviamente, mis hermanos, no tiene comparación. Que Dios, mis hermanos, no necesita de ninguna criatura. Él ha existido, existirá y puede existir por sí mismo. El único ser que existe por sí mismo. Él no necesita del ser humano, Él no necesita de los ángeles, ninguna criatura creada. Pero por su amor y su misericordia, ¿verdad?, nos ha hecho y venimos a formar parte de su plan divino. Con esto entonces vamos a estudiar o a ir al punto número 2. Dios como la causa, el agente y el último motivo para todo lo que existe en este mundo físico y el espiritual. Dios como la causa, el agente y el último motivo para todo lo que existe en este mundo físico y espiritual. Y vamos a concentrarnos en el versículo 36. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese es un pasaje muy, ¿verdad?, hermoso. Es una de las doxologías, es una de las alabanzas que se le da a Dios. O sea que aquí entendemos varias cosas, o tenemos que entender varias cosas. Primeramente, Dios es la causa, el agente y el último motivo por todo lo que existe tanto en el mundo físico y el espiritual. Por esta razón,
Dios debe de ser alabado y debe de ser glorificado por toda la eternidad, para siempre, como dice este pasaje. Ahora, vamos a ir por la primera parte. Dice, porque de Él. Porque de Él. Fíjese que esto nos habla de ¿qué? De posesión. O sea, todas las cosas le pertenecen a Dios. No solo las cosas, fíjese, que están en la naturaleza y en el mundo físico, ni de los seres humanos y de los seres espirituales, sino de todo. O sea, físico, espiritual. Eso es, ¿verdad?, algo grandioso. O sea, que Dios es el hacedor. O sea, Él es la causa. Él es la fuente por la cual existen todas las cosas. Él es el preservador y sostenedor de lo material y de todos los seres vivientes. Ahora, como dije anteriormente, tanto de los seres físicos como de los seres espirituales. Y eso es grandioso, porque nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Ninguno de nosotros vino a existir por causa propia, no. Ahora, aquí es donde, fíjese, tenemos que pensar. Si la evolución fuera cierta, entonces, ¿verdad?, no tendríamos necesidad de un Dios. Pero, hermanos, nada no produce nada, como vamos a estudiar en un poquito más adelante. Ahora, dice el versículo, y por Él. O sea, esto nos habla de causa. Cuando hablamos de causa, quiere decir que todas las cosas proceden de Él. Todo lo que existe en este mundo, en el universo, tiene una causa, y esa causa es Dios mismo. La nada no puede producir algo. Todo tiene un origen de existencia. Usted sabe, en este momento yo tengo un reloj, sé que hubo un diseñador, sé que hubo una persona, ¿verdad?, que produjo este reloj. Estoy tomando agua en una botella de plástico. Alguien tuvo que haber hecho esta botella de plástico, tuvo que haber puesto esa agua adentro. Hay tantas, o sea, todo lo que usted observa a su alrededor, la luz, el teléfono que graba, o la cámara, el autobús, el que usted tomó al trabajo, el carro que manejó, todo tiene, ¿verdad?, una causa, fue hecho por alguien. Y de la misma manera, hay un diseño maestro en toda la creación, en todo el universo. Hay un diseño, ¿verdad?, que se puede palpar. Mire, los planetas, vemos el mar, vemos los ríos, vemos las estrellas, vemos nuestro propio cuerpo, vemos a los animales, admiramos, ¿verdad?, la naturaleza. Ahora, como no queremos, o el ser humano no quiere entender y darle la honra a Dios, alabamos a la naturaleza y nos olvidamos del Creador. Eso es grave. Eso es grave. El llamar, ¿verdad?, la madre naturaleza. Es hacer a un lado a Dios y no darle la honra y la gloria debida que Él, ¿verdad?, le pertenece y que Él, obviamente, debe de tener. Fíjese que aquí nos damos cuenta y vemos, ¿verdad?, que Dios existe como la causa primaria. Ahora vamos a ver dos áreas acerca de esto. Cuando dice que todo procede de Él, referente a su creación. O sea, vamos a ver dos causas. Todo procede de Él. O sea, ahí nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11:3. Si usted recuerda que estudiamos anteriormente, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese que ahí nos habla pues
de Dios, ¿verdad? Quien es el creador. Y también nos habla a través de lo que se llama la revelación natural de Dios. O sea que cuando vemos las estrellas, cuando vemos los planetas, cuando vemos la grandeza de la creación, nos admiramos y nos sorprendemos. Y cuando sabemos que una estrella tiene el tamaño, ¿verdad? De 1,000,000,000 del tamaño de nuestra, 1,000,000,000 del tamaño de nuestra Tierra, no tenemos ni idea de lo grande y nosotros nos sentimos, ¿verdad?, microscópicos. Pero Dios nos lo ha revelado. En el libro de Romanos 1, 19 al 20, leo yo de la Nueva Versión Internacional, fíjese, nos habla de esa revelación natural. Romanos 1, 19 al 20, Nueva Versión Internacional, dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó, de modo que nadie tiene que excusa. Fíjese cómo Dios se preocupó pues en revelarnos a través de la naturaleza para que usted y yo podamos preguntarnos quién hizo esto, de dónde proviene esto. Pero tristemente, el ser humano en su rebeldía, el ser humano en no querer aceptar a un Dios santo, a un Dios moral, hace a un lado a ese Dios. Y si usted sigue leyendo en ese mismo pasaje de Romanos 1, 19, 20 en adelante, dice que se envanecieron en sus pensamientos. Y en vez de darle gracias y honra al Dios, honraron a la criatura y tomaron decisiones incorrectas. Ese es el ser humano, tristemente. Ahora, también podemos ver, ¿verdad?, un poco de lo que es la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? O sea, recuerde, la providencia de Dios quiere decir que Dios está por encima de todo lo que es humano. O sea, Dios gobierna sobre todos los asuntos de los seres humanos e interviene en ellos. Aunque algunos dicen que no es así. Existe una rama de la filosofía o de la teología que se llama deísmo. El deísmo es una corriente filosófica que dice que Dios hizo al mundo, pero se olvidó de él. Y eso no es así. O sea que la providencia divina es el medio por medio del cual o a través del cual Dios gobierna todas las cosas del universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas, a pesar de que a usted y a mí no nos pareciera así. Por ejemplo, el universo en su totalidad. En el Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. O sea, tanto en esta tierra, tanto en el universo cósmico, tanto en el cielo. Después tenemos el mundo físico. Mateo 5:45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Fíjese cómo, ¿verdad? Dios está al tanto de todo el mundo y tanto de los buenos como de los malos. Dios también tiene control sobre los asuntos de las naciones. Salmo 66:7 dice, Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces Dios hay guerras? ¿Por qué los gobiernos están en conflicto? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay cosas, verdad, violentas que pasan? ¿Por qué? Y porque recuerde, eso no viene por causa de Dios. Eso viene como consecuencia de
el ser humano de su pecado y de la influencia satánica. Y como consecuencia de ello, hay asesinatos, hay guerras, hay hambre, hay enfermedades, pero todo eso no viene de Dios, viene de la consecuencia del pecado. Fíjese que aún Dios interfiere, ¿verdad?, en el nacimiento del ser humano y su destino. En Gálatas 1:15, la primera parte dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese cómo ahí el apóstol Pablo está entendiendo y está diciendo, ¿verdad?, que Dios tenía un plan para su persona, y no solamente para Pablo, sino para cada uno de nosotros los seres humanos. Y luego los éxitos y los fracasos del ser humano. En Lucas 1:52 dice, Lucas 1:52 dice, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. O sea, Dios, mis hermanos, pone y quita reyes. Dios, ¿verdad?, está al cargo. Y por último, la protección de su pueblo. En Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir seguro. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que el universo sea gobernado por la casualidad o el destino. O sea, los cristianos pues creemos en la providencia de Dios y que ésta se extiende en toda su creación, o sea, en los hogares, tanto en la familia como en el individuo, ¿verdad? En nuestros negocios, en nuestras relaciones. Dios se preocupa, ¿verdad?, por tanto el sufrimiento, por nuestra alegría. Él, ¿verdad?, tiene siempre un plan para los seres creados por Él. Y no solamente eso, sino que todo eso, ¿verdad?, cumple con su propósito. O sea que, ¿verdad?, todo eso hace, ¿verdad?, que Dios sea honrado y glorificado. Ahora, dice, y para Él. Cuando dice para Él, esto nos habla de su último motivo. O sea, todo fue creado para su deleite, para su honra y para su gloria. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, para Dios, ¿verdad?, ha diseñado, tiene un propósito. Todas las cosas, como dijimos anteriormente, se le deben a su origen a Él. Todo, ¿verdad?, lo que existe fue producido por Él. Y Pablo en este pasaje nos está diciendo que no solamente fueron hechas por Él y para Él, pero un propósito divino para honra y gloria. Fíjese que todo brota de su soberanía, de su voluntad. Todo proviene del gran Dios omnipotente. Y como consecuencia, ¿verdad?, todo eso lo lleva a que Él sea puesto en honra y gloria. Todo eso. Ahora, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué de las cosas negativas? Bueno, aún en las cosas negativas, Dios las puede usar para sacar algo positivo. Y una de las cosas que a mí siempre me ha dado, me ha hecho pregunta y me ha dejado con incógnita, ¿sabe qué es? Es que aún la crucifixión de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que fue algo, ¿verdad?, visto como algo negativo, como algo como trágico. Ahora, que sí fue una tragedia cósmica, porque los seres humanos despreciaron al Rey, al divino Dios, y lo crucificaron. Todo eso Dios lo usó, ¿para qué? Para que Él, al morir en la cruz del Calvario, fuera usado para traer honra y gloria a Dios mismo. ¿Por qué? Porque al Cristo morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros los pecadores, nos redimió, nos ha perdonado y ha hecho las paces entre Dios y los hombres si nosotros nos arrepentimos y le confesamos con nuestro Dios. Y fíjese que eso es grandioso, porque ahí nos damos cuenta de que Dios obviamente siempre usa todo para su
honra y para su gloria. Y punto número 3. Fíjese que hay un deber. El deber de todo creyente para su Creador y su Señor. Como creyentes, esto es para aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos un deber. Por eso en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estudiamos lo que quiere decir, ¿verdad? Este pasaje. Por tanto, ahora, cuando dice aquí, por tanto, nos habla de una transición, o sea, desde los versículos de ese capítulo que vimos, capítulo 1, de los versículos 12 al 16, Pablo se enfoca, fíjese, en su llamado por gracia, que la misericordia de Dios, ¿verdad?, tuvo para con él, y que ahora, tanto él como nosotros, tenemos una vida eterna y gozamos de una relación con Dios que nosotros no merecíamos. Por eso dice él, por tanto, ahora dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. 4 características o atributos del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no debemos de ignorar nosotros los creyentes. Dios gobierna y gobernará por toda la eternidad y solo es cuestión de tiempo conforme a su plan divino. No es que Dios no tenga control, no es que Satanás tiene todo bajo su control. Dios le ha permitido cierta autoridad a Satanás y a los hombres, pero es limitada. Dentro de su plan divino, ¿verdad?, que nosotros no podemos entender y alcanzar a ver, Dios, ¿verdad?, va a cumplir al final de los días que todo eso sea llevado para su honra y para su gloria. Por eso cuando dice al Rey eterno, el Rey eterno, o sea, Dios existe, ¿verdad?, existirá. Y luego dice inmortal, o sea, inmortal es que Él nunca morirá ni puede morir. Y no solamente eso, sino que nos ha dado la promesa que al igual que Él, nosotros también seremos inmortales. Dice invisible. Dios es espíritu y no puede ser visto, ¿verdad?, por los seres mortales y pecadores. Pero ahí mismo en 1 Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria, la honra y el dominio eterno. Amén. O sea que, fíjese que no hay manera de poder percibir a Dios, pero sabemos que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo vino y Él le dijo a sus discípulos, yo soy la imagen del Dios invisible. Y un día, mis hermanos, nosotros le veremos y un día estaremos con Él. Y un día, ¿verdad?, participaremos de esa gloria que Él tiene juntamente con nosotros. Y luego dice al único Dios. O sea, no existe ningún otro. Él no tiene competencia. Ahora, esto es dicho en oposición, ¿verdad?, a aquellos o aquellas deidades, ¿verdad?, falsas. O aquellos que no son por naturaleza Dios. O sea, Él es único. No hay ningún otro Dios. Aunque se les llame dioses, ¿verdad?, no es una realidad. Él es el único. El único Dios, pues, que tiene sabiduría eterna y quien existe por sí mismo y de quien fluyen todas las cosas y quien es la fuente de sabiduría, tanto natural como espiritual. O sea, ese es el Dios y esa es la grandeza del Dios que nosotros buscamos. En conclusión, recuerde que no hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos de la condenación del pecado. Solo la gracia de Dios puede acercarnos o atraernos a Él por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo.
Él en su soberanía, ¿verdad?, nos ha librado del estado de pecado y de condenación. Ahora, esto es lo que quisieron dar a entender los reformadores cuando empezaron a producir estas doctrinas. O sea, no podemos atribuirle, ¿verdad?, el mérito, el esfuerzo o nuestra fe a la voluntad humana. Es imposible. Y la única manera en que usted y yo podemos entenderla es reconociendo que la salvación le pertenece a Dios solamente y que debemos estar eternamente agradecidos a Dios por habernos elegido y habernos dado el privilegio de ser llamados sus hijos y estar eternamente con Él. Recordemos pues que Dios es el único ser que es adorable y que nadie puede compartir su gloria, su grandeza, su honor. Solamente a Él le debemos toda adoración y nada ni nadie debe de tomar el lugar que a Él le corresponde. Debemos, fíjese, como creyentes, de ser celosos en buscar su honra y su gloria como criaturas, ¿verdad?, que Él nos hizo. ¿Por qué? Como decía, porque Él nos hizo para su deleite y como su creación debemos de amarle y honrarle por toda la eternidad. Y eso es algo que nosotros hacemos con gusto. Con eso en mente vamos a orar y ser despedidos. Padre, gracias te damos en este día porque tú, Padre, eres grandioso, eres todopoderoso. No hay nada ni nadie como tú, el único verdadero Dios, quien nos ha dado el privilegio y quien nos ha creado y de quien proceden todas las cosas. Y para que todas esas cosas, tanto físicas como humanas y angelicales, te den la honra y la gloria. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos nosotros muchas veces entendido que tú, Padre bendito, eres el único a quien debemos de poner siempre, Señor, como el único en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, te amamos, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.